En este vídeo os cuento todo sobre estas chanclas de recuperación de Hoka, las Hoka Ora Recovery Slide 3, la última versión que tiene estos agujeritos de ventilación. Llevo ya probándolas a diario unas cuantas semanas y aquí os cuento comodidad, ajuste, sensaciones, si recuperan o no y mucho más. Este podcast está patrocinado por Zurich Seguros, la compañía organizadora de las 5 grandes, el primer circuito de maratones a nivel nacional que junta las mejores pruebas del país. Hola a todos, yo soy Pedro Moya de palabraderunner.com. En esta ocasión no toca hablar de zapatillas como tal, en realidad sí, pero no son zapatillas para correr, ni zapatillas de trail, ni zapatillas de deporte en concreto, pero sí son zapatillas para deportistas y son estas chanclas Hoka Ora Recovery, chanclas de recuperación que se suele llamar. Y esta es la tercera versión de esta edición de chanclas de recuperación, entre comillas. Voy a decir entre comillas ahora en el inicio y luego os explico un poco por qué, porque sé que una de las grandes preguntas que surgen cuando hablamos de este tipo de zapatillas son: ¿realmente recuperan? ¿Son chanclas de recuperación? ¿Se siente algo? Y esto es algo que os voy a ir resolviendo durante los próximos minutos, pero la realidad es que llevo unos 3-4 semanas utilizando a diario en casa estas Hoka Ora Recovery. Esta, como digo, es la tercera edición de esta zapatilla y a continuación os voy a contar sus características, cómo son a nivel de agarre, a nivel de ajuste del pie, la importancia de elegir una buena talla en este tipo de chanclas de recuperación, su comodidad a nivel de lo blanditas que son, lo mullidas que son, la durabilidad, el agarre también, por supuesto, por si vamos a salir de casa con ellas. Y también, por supuesto, hablando de chanclas de recuperación, es imposible no hablar de las OFOS. Yo también soy usuario de las OFOS, las compré hace ya 3 años o 2 años, no recuerdo exactamente, pero las he utilizado muchísimo, así que puedo compararlas directamente contra estas Hoka Ora Recovery y esto lo vamos a dejar para la parte final del vídeo y os cuento un poco diferencias, similitudes y quizá en qué condiciones utilizaría antes estas Hoka Ora Recovery o antes las OFOS Recovery, creo que se llaman. Yo tengo las de pala, que son exactamente el mismo formato que este. Este tipo de chanclas de recuperación, la verdad es que se pusieron de moda hace ya unos años y son varias las marcas que se han unido un poco a esta tendencia, ¿no? A una tendencia de crear un calzado para deportistas, para corredores específicamente, pero por supuesto las pueden utilizar cualquier tipo de usuario, cualquier tipo de persona que busque un calzado cómodo, sobre todo para estar en casa, pero orientado a deportistas. Es un poco un calzado que busca ser una opción para cuando terminamos de entrenar, para cuando estamos cansados y queremos utilizar algo súper cómodo estando en casa o, por ejemplo, si tenemos un trabajo en el que podemos ir en este tipo de calzado, pues lo mismo. Por tanto, es un producto orientado a las horas posteriores a los entrenamientos. Nos quitamos las zapas de entrenar o de competir o lo que sea y nos colocamos directamente, en este caso, las Hoka Ora Recovery. En cuanto a características, os cuento un poquito por encima, aunque aquí no tenemos tantas características como podemos tener en una zapatilla de running, por supuesto. El peso en esta talla, que es una 44, una 10 USA en mi caso, pesa unos 230 gramos la chancla. Aquí el peso, bueno, es lo de menos casi, porque al final es un producto que vamos a utilizar esencialmente en casa. Tienen 6 milímetros de drop y tienen una construcción de doble densidad, ya que la chancla está claramente dividida en dos partes. Por una parte, la zona superior y por otra, la parte inferior, que es media suela y suela externa, que es todo mismo bloque. No tenemos distinto compuesto en la suela externa, es toda la misma espuma EVA, pero en la parte superior, que es más blandita, la parte en la que directamente apoyamos el pie, está fabricada en EVA de caña de azúcar, mientras que la media suela, la parte digamos inferior más la suela externa, es un bloque de EVA moldeada por inyección y es un poquito más firme. Digamos que el tacto de la zona inferior de la zapatilla es más firme y la parte que está directamente en contacto con nuestro pie es mucho más mullido, mucho más blandito y cede más ante nuestro peso cuando nos colocamos la zapatilla, claro. Y en esta última versión, que es la que yo he estado probando, que es la Slide 3, en la zona superior tenemos unas pequeñas ventanas que sirven esencialmente para ventilar el pie, aunque ya os comento que esto no es que la que no lleve esos agujeritos no ventile el pie, porque al final es una chancla muy abierta y es raro que tengamos el pie caliente, digamos, porque directamente lo tenemos expuesto. O sea, no hay nada que nos esté cubriendo el pie, a menos que llevemos unos calcetines o algo así. Por tanto, estas ventanitas de ventilación son un simple detalle, pero yo no dependería mi compra en estas ventanitas de ventilación o que no las tuviese, la verdad. Hablemos de la comodidad y el diseño de estas Hoka Ora Recovery. Por una parte, el diseño. El diseño es muy Hoka, como yo digo. Él claramente está inspirado en las zapatillas de running de la marca, de Hoka. Ya sabéis que son muy maximalistas, muy voluminosas, con unas mediasuelas muy extravagantes, yo creo que la palabra es voluminosa. La chancla en sí misma es muy voluminosa, pero como digo, yo, al menos en mi caso, esto es un producto que utilizaría en casa el 100% del tiempo.
que sí, que yo en alguna ocasión he bajado a hacer algún recado, a hacer alguna compra rápida que las llevas puestas y he salido a la calle con ellas y no pasa absolutamente nada, ni se van a autodestruir, ni se van a desgastar antes, ni nada. Pero por el diseño, por lo voluminosas que son y demás, yo es un producto que al final oriento al uso en casa, al uso en el hogar. Aunque sí tendría muy en cuenta este diseño y sobre todo el tamaño de la chancla si las vas a llevar de viaje. Si piensas utilizar estas chanclas como también calzado de viaje, para echártelo en una maleta, en una mochila y demás, ten en cuenta que esto es un tamaño de producto, un tamaño de chancla bastante grande. Yo diría que incluso más grande que algunas zapatillas y sobre todo porque no flexan en ningún sentido y por tanto meter esto en una maleta, en una mochila, te va a ocupar bastante tamaño. Yo es algo que tendría en cuenta si piensas llevártela por ahí. Pero bueno, en ese sentido, por tanto, no es que sean las chanclas más versátiles que puedes utilizar en casa de viaje, de escapada y demás, pero lo que es indudable es que son muy muy cómodas y son muy agradables calzarlas y estar andando con ellas. Sobre todo por el ajuste que tienen y que ahora os cuento sobre esto. También la altura. Es una chancla bastante voluminosa y que nos elevan bastante del suelo. Pero es verdad que no llegan a ser inestables porque como la base es tan amplia, el apoyo, digamos, es la base que tenemos contra el suelo, es muy amplio y no llega a ser inestable, pero sí que estamos mucho más elevados respecto al suelo que con una chancla tradicional. Incluso más que con las OFOS, que las OFOS ya de por sí tienen bastante media suela, pero es que estas Hoka Ora Recovery tienen todavía más. Respecto al tacto, a las sensaciones con la chancla, como digo, tiene esta construcción de dos bloques, la parte superior y la parte inferior. La zona en la que estamos apoyando el pie directamente es amortiguada, es suave, tiene un tacto bastante blandito, pero sin ser ultra blandas, no son un chicle, no son una nube. Y sí me gusta mucho algunos detalles que tiene esta chancla, sobre todo para mejorar el ajuste del pie y que no se mueva mientras andamos con ellas. Por una parte, la textura que tiene. No sé si se aprecia en el vídeo, si estáis viendo esto en YouTube, pero la chancla tiene una pequeña textura muy finita donde apoyamos el pie y esto hace que el pie no deslice. También tenemos en la zona delantera, justo debajo de los dedos, delante de los metatarsos, una zona abultada que el pie encaja perfectamente ahí. Y también en la parte trasera, la parte del talón, la chancla se levanta, se eleva y aquí tenemos una cuenca donde acaba metiéndose el talón y hace que se quede muy bien ajustado el pie. Y por último también en la zona del arco plantar, no es que sea un arco muy destacado, pero sí soporta bastante bien el pie. Tenemos un buen soporte del pie dentro de la zapatilla. Como digo, estos 4 o 5 detalles que he comentado que pueden parecer algunas pequeñas chorraditas, pero en conjunto hacen que cuando metes el pie en la chancla se queda muy bien bloqueado, puedes caminar con ella, incluso la geometría de la zapatilla tiene un poquito de rocker, que digo zapatilla, pero ya sabéis que es una chancla, tiene un poquito de rocker que también facilita mucho el caminar con ella sin que se salga el pie, sobre todo por la zona esta del talón que tiene esa parte levantada que hace que el pie quede muy bien encajado, pero eso tiene un inconveniente y es que hay que elegir súper bien la talla de las chanclas de las Hoka Ora Recovery es especialmente delicado porque si te vienen grandes se te va a mover el pie por todas partes y si te vienen pequeñas directamente la zona trasera te va a hacer daño porque vas a pisar sobre ella. Por tanto, fundamental escoger bien la talla en este tipo de chanclas, sobre todo en las de Hoka. Si os sirve como de referencia, yo habitualmente en las zapatillas de Hoka, si sirve, utilizo un 10 USA, un 44 europeo y en este caso llevo exactamente el 10 USA, llevo el 44 europeo. Sin embargo, para aquellos que tengan el pie un poquito más estrecho, quizá tengan que ir a una talla inferior. A nivel de desgaste, como es un calzado que al menos en mi caso voy a utilizar sobre todo en casa, en el hogar, pues no le presupongo ningún tipo de desgaste a medio plazo, la verdad, llevo un mes con ella, en la suela externa de Eva tiene un poquito de textura y no ha perdido absolutamente nada de textura y el agarre es bueno en el tipo de suelos que solemos tener en las casas, no te vas a resbalar ni nada de eso, incluso alguna vez que he salido a la calle con ellas, como digo, a hacer alguna compra, algún recado rápido, no he tenido ningún tipo de problema ni se ha desgastado en exceso. Con esta cantidad de espuma Eva yo le aseguro bastante durabilidad. No os voy a decir kilómetros porque aquí no podemos medir los kilómetros en el uso cotidiano, pero diría que la durabilidad de esta zapatilla es bastante alta. Además, la espuma inferior, la espuma que es la media suela y también la suela externa, es una Eva mucho más firme y aporta esa estabilidad extra y también esa dureza para ser más resistente a la abrasión. Y ahora la pregunta del millón, la pregunta que muchos me hacéis cuando veis este tipo de chanclas, que os las muestro y demás, es ¿realmente son chanclas de recuperación? ¿Nos ayudan a recuperar antes de los entrenamientos? Y lo cierto es que así es como se promocionan tanto estas Hoka como las OFOS, como las Suripa, que son 3 modelos que yo tengo en casa, y así es como se promocionan, chanclas de recuperación. Pero la realidad es que es muy complicado asegurar o medir esa recuperación que pueden darnos este tipo de chanclas. Al final, la recuperación de un deportista o de alguien que tiene un trabajo muy exigente o de alguien que entrena cualquier otro deporte que no sea correr o ciclista o lo que sea, esa recuperación del deportista depende de muchísimos factores. Intervienen tantos elementos que es imposible medir, o al menos en mi caso me es imposible medir o cuantificar
asegurar cuánto me recuperan unas chanclas, ni si me ayudan a recuperar más o mejor. Sin embargo, lo que sí es indiscutible es que este tipo de calzado es súper cómodo. Es un calzado que llegas a casa, te lo pones, el pie está muy confortable metido dentro, tienes un tacto muy amortiguado, tienes soporte del arco y en resumen es tremendamente cómodo y nuestros pies lo van a agradecer. Eso es así, el confort es real. Por tanto, ¿recuperan? Pues yo no te voy a asegurar 100% que vayas a recuperar antes o mejor o más rápido con estas chanclas, pero lo que es una realidad es que son muy cómodas para estar por casa con ellas y el pie va muy cómodo. Os digo que estas Hoka Ora Recovery Slide 3 me parecen una buena opción dentro de esta gama de chanclas de recuperación. Eso sí, si os encaja el diseño, porque como digo, son muy Hoka y os tiene que encajar el diseño este maximalista y muy bruto de este tipo de chanclas. El tacto es agradable, el tacto es blandito, con un ajuste muy bueno, que es una cosa que me gusta mucho de esta zapatilla o de esta chancla y que ahora compararé con el de las Ofos, porque creo que esos elementos, sobre todo la zona del talón trasero, permiten que la chancla ajuste muy bien siempre y cuando hayamos elegido bien la talla. Y su precio, por cierto, que no lo he comentado, pero esta chancla sale por 60 euros. Y sí, estaréis pensando, joder, 60 euros por unas chanclas que no sabes si me van a recuperar y que casi se meten en el terreno de los precios de unas zapatillas de running, unas zapatillas para entrenar. Es cierto, son 60 euros, es un precio considerable, pero también hay que tener en cuenta que probablemente vamos a utilizar muchísimas más horas al cabo del día o al cabo del año este tipo de calzado que las zapatillas de entrenamiento y sobre todo que la durabilidad de este producto, yo creo que son zapatillas o chanclas para años. O sea, ya tiene que pasar un camión por encima para que esto se desgaste con intensidad, digamos, o tener una vida muy dura como para que sufra un desgaste y que las tengas que cambiar a corto o medio plazo. Yo a esto le he hecho años de durabilidad. Y como dentro del mercado de chanclas de recuperación hay varias marcas que están ahí sacando sus productos, pero en concreto Ofos es una empresa que lleva ya muchos años haciendo sus propios modelos con distintos diseños de dedo, como de este tipo también. Yo tengo las que son de este tipo, lo que pasa es que no las tengo aquí para enseñarosla ahora mismo por YouTube porque la tengo en otro lado, pero llevo utilizando las Ofos Recovery Original, me las compré hace 2 años o así, de precio creo que andan parecido, creo que son 55 euros, así que más o menos están en ese rango de precios iguales que las Hoka, y yo diría, puntos a favor de la Ofos. Creo que el diseño de la Ofos es más estilizado que el de Hoka, es menos bruto, más bajitas también, más flexibles, aunque tienen el mismo problema que es que si te las quieres llevar de viaje, en mochila, en maleta y demás, aparte de ser pesadas, que diría que son más pesadas, hablo de memoria, pero diría que son más pesadas que las Hoka, tampoco son flexibles, ocupan mucho, así que en esa parte están igualadas, pero creo que el diseño es un poquito más refinado en las Ofos. A nivel de comodidad diría que están empatadas, ambas se sienten muy blanditas, muy cómodas, pero creo que el ajuste ganan las Hoka por aquello de los elementos tanto del talón como de la zona de bloqueo de la zona de los metatarsos. Creo que el pie encaja mejor aquí y es más estable en general, incluso el soporte del arco plantar hace que sea una zapatilla más estable, que yo optaría antes por la Hoka si vas a caminar mucho con ellas. ¿Por qué? Porque la Ofos es un material súper blandito y es toda la chancla del mismo material, por tanto puede resultar un poquito inestable, sobre todo si vamos a salir de casa con ellas y demás, puede resultar un poquito más inestable la Ofos porque es súper blandita en general, en total. Por otro lado, la Hoka te obliga a elegir sí o sí muy bien la talla y creo que la Ofos es un poquito más permisiva a la hora de elegir la talla porque, bueno, es una chancla más tradicional y te puedes equivocar un poquito tanto a lo grande como a lo pequeño y llevarla bien igualmente. Y si planeas comprar una chancla de recuperación de este tipo y la vas a usar mucho en exterior o para caminar por el monte, yo que sé, o por caminos o por tu jardín o lo que sea, creo que la Hoka tiene un pelín de más de durabilidad por la dureza de la espuma y también por la tracción que puede tener la suela. Y con esto ya cierro el análisis de estas Hoka Ora Recovery y esta pequeña comparación con las Ofo. Si tenéis cualquier duda, cualquier consulta me lo podéis dejar por comentarios. Yo soy Pedro Moya, por Instagram me podéis encontrar como @palabraderunner. Ahí voy colgando todo tipo de contenido, sobre todo mucho análisis de material, tecnología, zapatillas y demás. Se agradece también las valoraciones en Apple Podcast, en Spotify, en iVoox y demás de Diario Runner Podcast. Y cualquier duda que tengáis sobre este tipo de chanclas o si vosotros utilizáis otro modelo del mercado, me lo podéis dejar por comentarios. Nos vemos en el siguiente. Chao.